El Lauburu, ¿de dónde sale? Bueno, el Lauburu es uno de los casos más curiosos. Primero porque seguramente que hay gente que piensa que es algo prehistórico y realmente no lo es. Cuando aparece por primera vez es en torno al siglo XVII-XVIII, pero tiene un sentido únicamente decorativo y nadie lo interpreta como algo relacionado con la identidad vasca. Lo mismo que hay en dinteles de puertas, en tumbas, en estelas, hay lauburus, pero hay muchas otras cosas. Y es a finales del siglo XIX cuando Sabino Arana, que es un gran creador de símbolos, comenzando por la Ikurriña, pues empieza a utilizar el lauburu diciendo que es un símbolo de la identidad vasca, relacionándolo con el sol. Lo que pasa es que Sabino Arana utiliza un lauburu, digamos, rectangular, muy parecido, una casualidad porque lógicamente el nazismo no existía, pero muy parecido a lo que luego va a ser la esvástica nazi. Y entonces se empieza a utilizar ese lauburu rectangular, que si uno lo ve hoy en alguna fotografía, algún cartel, se escandaliza, pero realmente era así. Se empezó a utilizar, por ejemplo, como pin, como símbolo de solapa, para reconocer a los que hablaban euskera. Esto era como se utilizaba a principios del siglo XX. Cuando llega el nazismo, y llegan las noticias del nazismo aquí a Euskadi, la gente que lo utiliza dice, bueno, ¿qué pasa? Nos van a confundir con los nazis. Y deciden, lo dice así estrictamente la prensa de la época, es decir, no puede ser que nos confundan porque utilizamos algo tan parecido. Y tenemos otro lauburu, que no es rectangular, que es curvilíneo, y a partir de ese momento se empieza a utilizar. Es decir, es el nazismo, aunque parezca increíble, lo que hace que hoy se emplee el lauburu redondeado tal como lo conocemos, ¿no? Santiago, ¿qué me dices de la Ikurriña? Bueno, la Ikurriña también es un invento, pero estamos en lo de siempre, los símbolos se inventan. La inventa Sabino Arana con su hermano Luis, la diseñan en Bilbao, copiando en parte la bandera o el modelo de la bandera británica, pero partiendo de elementos propios. El rojo sería el fondo del escudo y de la bandera de Vizcaya, la cruz blanca sería la cruz cristiana del catolicismo de Sabino Arana y el aspa verde, que recientemente ha dado lugar a esos debates sobre si era la cruz de Borgoña o no, con Pablo Iglesias, incluso en el Congreso, en la sesión de investidura, no tiene nada que ver, fue una metedura de pata con la cruz de Borgoña monárquica, porque es una cruz en aspa de San Andrés que representa también por el color verde el árbol de Guernica. Ajá. Cuéntanos más símbolos que hayas encontrado, que hayas descrito en tu libro. Bueno, en el libro estudiamos símbolos muy distintos, porque a veces tendemos a pensar que solamente es un símbolo, yo que sé, la bandera, el escudo, el Laurak Bat o Saspiat Bat, el Lauburu, etc. Y hay muchos más. Hay personajes que se convierten en símbolo, como Sabino Arana, como Pío Baroja, como Miguel de Unamuno. Hay lugares, como por ejemplo pues, los santuarios pues, de Loyola, Aránzazu, Estíbaliz, etc. Y hay muchos, ¿no? Pero quizás hay algunos que son más curiosos o más divertidos porque tienen una vida distinta. En algún caso son muy próximos, no sé, por ejemplo la oveja lacha. Es un símbolo que tiene poquito más de 10 años, que se les ocurre a un grupo de amigos de Tolosa en concreto, imitando un poco el burro catalán, que a su vez había surgido como algo contrario al toro de Osborne, al toro de España, ¿no? Y buscan un símbolo, un animal que tiene una cierta relación con la cultura vasca, porque es un animal pues relacionado también con los caseríos, muy de aquí, un animal rústico, con las montañas verdes que identificamos con lo vasco, con el queso de Idiazábal también, que es otro símbolo nuestro, ¿no? Y lo empiezan a poner pero de una manera muy sencilla, ¿no? Y sin embargo creo que es un símbolo reciente, pero que tiene muchísimo éxito, ¿no? Y que incluso ha dado lugar a debates políticos, ¿no? Había gente, por ejemplo, pues que no le gustaba porque le parecía que la oveja lacha era un animal demasiado simpático, demasiado, digamos, poco bravo como comparado con el carácter supuestamente recio de los vascos, ¿no? Aunque también están los carneros, claro, que no son tan suaves, ¿no? Y sin embargo, pues nos encontramos, haciendo este libro, me encontré, por ejemplo, con que había alguna persona que protestaba en Internet porque la Guardia Civil le había parado en otra comunidad autónoma por llevar la pegatina de la oveja lacha con la excusa de que era un símbolo prácticamente de ETA, ¿no? Entonces vemos ahí como un símbolo que en realidad es un símbolo muy amable, muy transversal, muy poco político, incluso puede ser objeto de debate político también.